La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, platicamos a continuación con Pablo Clark, investigador del IMCO, que da a conocer pormenores del estudio Compara Carreras 2019, en la que se analizan las opciones para estudiar una profesión y las grandes diferencias que deben tomarse en cuenta al momento de elegir. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Juan Ceballos y Marcela Pama, les saludamos. Hola, ¿qué tal, Juan y Marcela? Buenos días. Bueno, pues muy interesante este estudio, sobre todo en el momento en que lo dan a conocer, porque finalmente estamos ya en la carrera de final de semestre y hay mucha gente, muchos estudiantes que están buscando ya alternativas profesionales. Y la verdad es que lo platicaba, recientemente estuve por ahí en el Tecnológico de Monterrey, lo platicaba con alumnos de preparatoria y les decía que hoy tienen un reto, un verdadero reto que tienen que alcanzar, y es elegir. Tengo entendido que hay más de 1,000 profesiones registradas en México, de donde pueden elegir los chicos, y entonces conocer exactamente cuáles son sus vocaciones a veces resulta un auténtico y verdadero reto. Y este otro criterio de elegir las carreras que a lo mejor tienen mejores perspectivas económicas o más facilidad de empleo, también pues es una moneda al aire, ¿no? Porque las circunstancias cambian de un momento a otro. Así es, Marcela, y hemos justo visto que en los últimos años en México ha cambiado mucho los beneficios económicos de ir a la universidad. Hace 20, 30 años ya la universidad y tener un título de licenciatura era casi una garantía de un buen empleo a lo largo de la vida. Y por eso este año en Compara Carreras empezamos desde esa pregunta que es muy básica. ¿Todavía vale la pena ir a la universidad en México? Y los resultados que encontramos nos indican que sí. Todavía vale la pena ir en México a la universidad, porque los egresados de la universidad tienen todavía un salario promedio más alto, tienen una tasa de desempleo un poco más baja y tienen una tasa de informalidad mucho más baja que aquellos que estudiaron solo el bachillerato. Sin embargo, estos beneficios han ido creciendo mucho en los últimos 10 años y por eso es que justamente se ha vuelto tan importante tomar una buena decisión en términos de qué carrera estudiar y en qué institución estudiarla, porque hoy en día esa elección de carrera e institución parece que es igual de importante que la elección de ir a la universidad o de no ir. Uh-huh. Exacto, sí. Y sin embargo, Pablo, déjame preguntarte algo. Por lo menos eso es un fenómeno que sucede acá en La Laguna. Tenemos una cantidad importante de universidades, pero de verdad importante, una cantidad también de oferta académica. Y sin embargo, hay una frustración muy grande porque muchos de los chicos no encuentran empleo y entonces tienen que emigrar o quedarse aquí y subemplearse. Y entonces dejar de tener la expertise que se requiere para ir ganando terrenos y punto, de tal suerte que su currículum pudiera ser más alentador y conseguir mejores empleos. Creo que este fenómeno se presenta a nivel país. Sí, en cierta medida sí vemos que, por ejemplo, el tipo de empleos que desempeñan los universitarios ha cambiado un poco en los últimos años y se ha asemejado a los empleos que desempeñan los egresados de bachillerato, pero todavía a nivel país no es un fenómeno, yo creo, todavía tan marcado, ¿no? Por ejemplo, para darte una cifra, el 57% de las personas que estudiaron la universidad se desempeñan con funciones de profesionistas, justamente. Y un profesionista en este caso pues significa que es un empleo que requiere la aplicación de habilidades técnicas específicas a una disciplina. 57% de los universitarios, comparémoslo tan solo con 13% entre los bachilleres. Y luego también en el caso de otro tipo de empleo, no, aquellos que son jefes o directores, entre quienes estudiaron en la universidad, 14% trabajan como jefes o directores y en cambio solo 3% de aquellos que estudiaron el bachillerato tienen funciones de de jefe o director. Uh-huh. Esto pues nos parece indicar que todavía hay ciertos tipos de empleos a los cuales los egresados universitarios tienen acceso y a los cuales aquellos que quedaron en el bachillerato les va a costar mucho más trabajo desempeñar y encontrar. Evidentemente hay una diferencia muy grande entre los egresados que se acaban de incorporar al mercado laboral y con un título universitario y aquellos que ya tienen varios años. La mayoría de estos que trabajan como jefes o directores son personas con título universitario que tienen ya mucho tiempo en el mercado laboral. La situación
económicas, definitivamente es más complicada para los egresados que acaban de salir en los últimos 5 o 10 años de la universidad, pero vemos que es muy diferente por carreras, ¿no? Por ejemplo, tenemos carreras que incluso entre quienes acaban de egresar tienen salarios mucho más altos que personas que están en otra carrera y tienen mucho tiempo ya en el mercado laboral. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuáles son estas? Mira, Marcela, yo creo que la carrera que sale calificada de mejor manera en los resultados de Compara Carrera 2019 son las ingenierías, definitivamente, y en particular la ingeniería en electrónica y en automatización, que son, pues puede agrupar varias carreras que tienen que ver con esos temas de electrónica y de maquinaria. Automatización también tiene que ver con la informática. Esta carrera, sus egresados, por ejemplo, tienen un salario promedio de cerca de 15,100 pesos al mes. Comparemos estos 15,100 pesos al mes con el salario promedio de todos los universitarios, que es 11,600 pesos, es decir, es un salario bastante más elevado, y es una carrera que también tiene una tasa de desempleo bastante baja y una tasa de informalidad muy baja, ¿no? Y como sabemos, bueno, una tasa de informalidad baja, que significa que aparte de ser empleos que pagan bien, son también empleos que tienen otras prestaciones como acceso a un sistema de retiro, a un sistema de pensiones, e incluso el reconocimiento de derechos laborales legales. Y entonces es en general una buena inversión, es como catalogamos nosotros a esta carrera de ingenierías en electrónica y automatización, y es muy contrastante, por ejemplo, con otras carreras que a lo largo de varios años que hemos hecho Compara Carreras, que es el quinto año que lo hacemos, han aparecido siempre en el otro extremo de las carreras, con versiones muy inseguras. En ese grupo tenemos, por ejemplo, carreras como terapia y rehabilitación física, música, incluso veterinaria, que a lo largo de estos años han salido como carreras que tienen salarios por debajo del promedio del resto de las carreras, pero en particular su problemática ha sido mucho la tasa de desempleo y la tasa de informalidad de estas carreras. Ha sido muy complicada, y eso creo que justo refleja ese problema que mencionas, que en La Laguna es más duro respecto a la dificultad de encontrar empleos estables y con buenas prestaciones. Creo que esas carreras de la que nosotros catalogamos como inversiones muy inseguras en esta herramienta de Compara Carreras que llamamos el índice de calidad de la inversión, estas carreras muy inseguras reflejan esa dificultad de los egresados en el mercado laboral. Uh-huh. Justo eso, sí, y también bueno, ya mencionaste por ahí música, veterinaria y estos aspectos de carreras que luego son poco competitivas en función del empleo y del ingreso, pero acá se tiene la impresión de que las humanidades en general han venido perdiendo terreno de una manera muy importante, y justo lo que tú nos compartes, Pablo, me parece que hace mucho sentido, porque resulta que en las mediciones que se han venido haciendo aquí en La Laguna, por lo menos, las carreras más demandadas en los últimos semestres ha sido ingeniería. Entonces, creo que obedece tal vez a esta percepción de los chicos de que o le atoran las ingenierías o van a batallar mucho para conseguir empleo. Es un fenómeno que sí hemos visto mucho en México en los últimos años, el crecimiento del número de estudiantes que están en carreras de ingeniería. Y creo que un punto que sí es fundamental, sin embargo, Marcela, es pensar, si voy a estudiar en ingeniería, pues evidentemente cuál, no hay muchas y muy diversas. Ajá. Y también al tomar esa elección pensar, por ejemplo, en mi contexto local, ¿no? Si yo soy un joven de bachillerato ahí en la zona de La Laguna y quiero ser en ingeniería, una buena manera de asegurar que sea una buena elección es pensar en qué tipo de empresas existen en donde yo vivo o en los lugares cercanos, ¿no? Si son, por ejemplo, industria que tiene que ver con el sector automotriz, ¿no? Con ensambladoras, bueno, entonces estudiar una ingeniería que tenga que ver con el mantenimiento o la programación o la creación de este tipo de maquinaria, pues significa que vas a poder encontrar un empleo cerca de tu hogar. En otros casos puede haber ingenierías que son muy buenas, que están muy demandadas en ciertas partes del país por el tipo de industria que tienen en esas regiones, pero que un joven que las estudia en otra parte del país pues va a tener que desplazarse, ¿no? Entonces una herramienta, ¿no? Como Compara Carreras también tiene que ser complementada con pensar en el contexto local en el que están los jóvenes,
Claro. tomando una decisión que tengan la tarea de platicar con personas en su escuela, con familiares, que sepan el tipo de industrias, el tipo de empleos que hay cerca de ellos, para complementar y tomar una decisión un poco mejor informada. Exacto, Pablo. Pero además también hay una cuestión que es bien importante y que tiene que ver con esta necesidad de que los chicos vean en las prácticas profesionales y en el servicio social no un requisito para poder titularse, sino la puerta de entrada al mundo laboral y que se haga con mucho profesionalismo por parte de quienes reciben a los chicos en servicio social, las empresas, las instituciones y demás, y que sea esto un approach de lo que es la realidad del mercado laboral. El punto fundamental, sin duda, del servicio social, de las prácticas profesionales, incluso de la formación universitaria en general, es qué habilidades y qué competencias específicas estamos formando en los estudiantes mexicanos. Es decir, justamente no puede ver el servicio social como un requisito nada más así que palomear para poder titularse, sino hay que pensar las habilidades de mercado laboral, las habilidades de trabajo que el servicio social va a desarrollar en un egresado o en un estudiante. Y esto, te digo, es algo que podemos pensarlo en general de la formación universitaria, ¿no? Pensar qué habilidades están formando las universidades mexicanas en los jóvenes. Tenemos que pensar en esto porque el mercado laboral al final del día, pues no le interesa tanto el nombre de tu carrera, no le interesa tanto si tú estudiaste ingeniería en X o ingeniería en Y, lo que le interesa es qué puedes hacer, qué sabes hacer y que puedas demostrar a un empleador que tú lo puedes hacer. Por eso tenemos que pensar en habilidades, ¿no? Pensar, hay mucha evidencia ahora en México que se está empezando a generar específicamente de qué habilidades requiere el mercado laboral, qué están pidiendo las personas que están contratando trabajadores, y entonces pensar qué carreras están formando esas habilidades que están demandando del mercado laboral. Claro, justo eso. Ahora, muy importante, ¿dónde pueden consultar los estudiantes este estudio que se llama Compara Carreras 2019? Toda la información de Compara Carreras, información de más de 51 licenciaturas y también de 13 carreras técnicas, que creo que hay que poner atención también a las carreras técnicas. Todo lo pueden encontrar en comparacarreras.org o también a través del sitio del IMCO, que es imco.org.mx. Exacto. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros y por informarnos de este tipo de estudios que son tan importantes, porque son una referencia y ayudan a normar criterios. Muchas gracias. Al contrario, un gusto platicar con ustedes y saludos. Gracias. Pablo Clark, investigador del IMCO, estuvo con nosotros.